Le doy la bienvenida. Hoy es martes de la 11ª semana del tiempo ordinario. Hoy en Colombia se celebra la feria correspondiente a la liturgia del día. Le invito a disponer su oído, la mente, su corazón para escuchar el evangelio que proclamaremos en este día. Les proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 5, versículos desde el 43 hasta el 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio os digo: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta para la primera lectura es del primer libro de los Reyes, en su capítulo 21, versículos del 17 al 29. Dios es el defensor de los débiles frente a los poderosos y opresores. Él vio la injusticia de la muerte de Nabot y decide hacer justicia con los responsables de ese asesinato. Pues no solo pecaron ellos, sino que hicieron pecar al pueblo que, engañados por sus mentiras, dan la sentencia contra Nabot. Pero cuando el Señor ve el sincero arrepentimiento de Ahab, decide redimirlo. Las consecuencias son las cicatrices que quedan por causa de la desgracia. Tarde o temprano la sangre del justo será atendida. Es por esta razón que su descendencia ha cargado con la suerte, según el relato del autor sagrado. La Biblia no se guardó en ningún momento las malas acciones de quienes fueron líderes importantes en la historia de Israel. Cuenta los triunfos de los héroes como las acciones de aquellos que rechazaron a Dios. Algunos personajes bíblicos descubrieron lo que Dios puede hacer con los fracasos cuando se vuelven a Él. Muchos otros, sin embargo, no admitieron sus errores ni se volvieron a Dios. Recordemos a Jezabel, la mujer más perversa de la Biblia. Las Escrituras vuelven a utilizar su nombre como un ejemplo de la gente que rechaza completamente a Dios. Podemos ir al libro del Apocalipsis en el capítulo 2, versículos del 20 al 21. Muchas mujeres paganas se casaron con israelitas sin reconocer al Dios que sus esposos adoraban. Trajeron sus religiones con ellas, pero ninguna fue tan determinada como Jezabel a hacer que todo hombre adorara a sus ídolos. Para el profeta Elías, parecía que ella había tenido éxito. Él sintió que era el único que aún seguía siendo fiel a Dios, hasta que él le dijo que todavía había 7,000 que no habían abandonado la fe. El único éxito de Jezabel fue contribuir a la causa de la caída final del reino del norte por la idolatría. Jezabel tenía un gran poder. No solo manejaba a su esposo, el rey Acab, sino que además tenía un surtido de 850 sacerdotes paganos bajo su control. Estaba comprometida con sus dioses y decidida a obtener lo que quería. Creía que el rey tenía el derecho
y la libertad de poseer lo que quisiera. Como consecuencia de las malas acciones, antes de morir, Jezabel sufrió la pérdida de su esposo en combate y de su hijo en manos de Jehú, que tomó el trono por la fuerza. Murió de la misma manera desafiante y despectiva en la que vivió. Cuando comparamos a Jezabel y a Elías, tenemos que admirar la fuerza del compromiso de cada uno de ellos. La gran diferencia era con quién estaba comprometido cada uno. Jezabel estaba comprometida con ella misma y con sus falsos dioses. Elías estaba totalmente comprometido con el único Dios verdadero. Al final, Dios me demostró que Elías estaba en lo correcto. Este ejemplo debemos nosotros tenerlo muy presente, pues aunque Dios es misericordioso y todo lo perdona, tarde o temprano nuestros actos tendrán su recompensa. Profundicemos en el texto que hemos proclamado. El primer libro de los Reyes se sitúa en una época de gran tensión y decadencia en el reino de Israel. El pasaje del primer libro de los Reyes, en el capítulo 21, versículos del 17 al 29, trata del rey Acab y su esposa Jezabel, quienes han usurpado la viña de Nabot mediante un asesinato planificado. Este acto de injusticia y abuso de poder es una clara violación de la ley de Dios y provoca la intervención divina a través del profeta Elías. Este pasaje presenta varios elementos clave de justicia y misericordia divina. Dios a través de Elías denuncia el pecado de Acab y Jezabel. La justicia de Dios se manifiesta claramente en el anuncio del castigo. La misma suerte que tuvo Nabot les espera a ellos. La expresión lamerán los perros simboliza la deshonra y la completa destrucción que les espera a los malvados. Versículos del 17 hasta el 19. Dios envía a Elías a confrontar a Acab, declarando que su crimen será castigado de manera correspondiente. La usurpación y el asesinato son confrontados con una profecía de venganza divina. Versículos del 20 hasta el 24. Elías pronuncia un juicio severo sobre Acab y su familia. La referencia a barrer a tu descendencia y exterminaré a todos los varones indica la total erradicación de su línea, un castigo severo para los reyes de Israel. Dice el texto bíblico: y haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nebat, y como la casa de Basá, hijo de Ahías, por la irritación con que me has irritado y por haber hecho pecar a Israel. Esa palabra pecar o pecado es het. Versículos del 25 hasta el 26. El texto hace una evaluación moral de Acab, destacando que nadie se había vendido para hacer el mal como él, instigado por Jezabel. Aquí el pecado se ve no solo como un acto individual, sino también como un impacto colectivo sobre Israel. Versículos del 27 hasta el 29. A pesar de la severidad del juicio, Acab muestra arrepentimiento, se humilla y ayuna, lo cual provoca una respuesta misericordiosa de Dios. El juicio se pospone para la próxima generación, lo que destaca la disposición de Dios para perdonar a los arrepentidos. En el contexto de la vida actual, este pasaje nos habla sobre la justicia y la misericordia de Dios. Nos recuerda que Dios es consciente de las injusticias y que, aunque permite el arrepentimiento, no deja el pecado sin castigo. En nuestra vida diaria,
Estamos llamados a ser justos y a reconocer nuestras faltas con humildad. Para comprender mejor esta enseñanza, consideremos la historia de Corrie ten Boom, una cristiana holandesa que ayudó a salvar a muchos judíos durante el Holocausto después de la guerra. Corrie encontró y perdonó a uno de los guardias del campo de concentración donde ella y su familia fueron internados. Su capacidad de perdonar y mostrar misericordia, incluso después de tanto sufrimiento, encarna la justicia y misericordia que Dios nos pide en este pasaje. San Agustín, en sus Confesiones, habla extensamente sobre la misericordia de Dios y el poder del arrepentimiento. Al igual que Acab, San Agustín vivió una vida de pecado antes de convertirse y encontrar la misericordia divina. Su vida y escritos reflejan la verdad de que ningún pecado es demasiado grande para ser perdonado si hay verdadero arrepentimiento. ¿Qué podemos concluir del relato del día de hoy? Este pasaje nos enseña sobre la severidad de la justicia de Dios y la profundidad de su misericordia. Nos recuerda que aunque nuestras acciones tienen consecuencias, siempre hay lugar para el arrepentimiento y la redención. Siguiendo el ejemplo de figuras como Corrie ten Boom y San Agustín, estamos llamados a vivir en justicia, arrepentimiento y perdón, reflejando así el carácter de Dios en nuestras vidas. Ante esta propuesta que nos hace Yahvé por medio del libro de los Reyes, le respondemos al Señor por medio del Salmo 50. Y vamos a apoyar cada uno de los párrafos del Salmo con esta frase antífona: misericordia, Señor, hemos pecado. El Salmo 50 ilustra un verdadero arrepentimiento que debe seguir cualquier individuo como proceso de superación para alcanzar misericordia de parte de Dios. Después de su examen de conciencia debe sentir dolor, la necesidad de confesión de sus faltas, tristeza por la ofensa hecha a Dios y a cualquier persona. Suplicar una intensa súplica de misericordia y la firme resolución de enmendarse con el propósito de comunicar a sus hermanos la alegría de la reconciliación para que muchos otros tomen la misma opción y la vivan. Continuamos clamando a Dios misericordia y hoy con el Salmo 50 necesitamos deshacernos de nuestro pecado. El Señor nos ha prometido quitar el pecado de nuestra vida, cambiar nuestro corazón de piedra y darnos su espíritu. Está escrito en el profeta Ezequiel en el capítulo 11, versículo 19. El pecado debe ser borrado de nuestro rumbo, pues es la deuda que existe con el libro de la vida en libertad. Es la mancha de nuestra conciencia que debe ser limpiada para tener la sanación perfecta y restablecer la amistad con Dios. Importante es entonces reconocer mi culpa y tener el deseo sincero de un cambio de mentalidad definitivo. A esto le llamamos en griego metanoia. ¿Cuál otro himno más apropiado podemos utilizar que el Salmo 50 para pedir a Dios misericordia? El contenido de este salmo se convierte en nuestra oración de contrición para empezar el proceso de conversión. En este tiempo es importante acercarse a Jesús para que te lave con su preciosa sangre derramada en la cruz. Así te hará más limpio y tu oración será escuchada. Debes suplicarle a Dios que es misericordia. Él te ayudará a empezar un proceso de conversión. Sin su ayuda no lograrás ser mejor ni caminar por su camino. Solo la sinceridad de corazón y la oración te ayudarán a empezar el camino de conversión que te conducirá a vivir la felicidad de la comunidad del Señor.
El hombre que se aleja de Dios y quiere volver a Él debe entonar el salmo del día de hoy, que es un acto de contrición para pedir misericordia. En toda la liturgia de hoy lo ha repetido el Señor. Los sacrificios no te satisfacen. Lo ha repetido el salmista. Los sacrificios no te satisfacen. Entonces a Dios se vuelve con el corazón compungido. No valen ofrecimientos, limosnas, ayunos, largas caminatas, visitas a monumentos, flagelaciones de una clase. Dios no quiere un cambio absoluto. Dios quiere un cambio absoluto del interior del hombre, del corazón. Ser solidario, hacer todo por y con amor. Y otros requisitos más si quieres entrar en el reino de los cielos. Solo fortaleciendo la fe, el hombre puede volver a creer en Él. Aceptará nuestra oración sincera y posiblemente una respuesta positiva. El Salmo 50, también titulado Un clamor por misericordia y perdón, es también conocido como el Miserere. Es tradicionalmente atribuido al rey David según la tradición. David compuso este salmo por un acto de arrepentimiento después de que el profeta Natán lo confrontara por su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, narrado en el segundo libro de Samuel, en los capítulos del 11 hasta el 12. Este salmo es una súplica profunda de perdón y limpieza, un grito desgarrador de un corazón que reconoce su propia fragilidad y necesidad de la misericordia divina. Profundicemos en cada uno de los versículos. Versículos del 3 hasta el 4. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. David clama a Dios pidiendo misericordia, apelando a la bondad y compasión divinas. Utiliza términos como borra, lava, limpia. Las palabras hebreas que utiliza el autor sagrado es borra, maja, lava, kavas, y limpia, tajar, para expresar un deseo de ser purificado completamente de su pecado. Maja, kavas, tajar. Este triple énfasis en la purificación subraya la gravedad del pecado y la necesidad urgente del perdón. Versículos del 5 hasta el 6a. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Aquí David reconoce su culpa y la mantiene presente, mostrando una profunda conciencia de su pecado. La expresión contra ti solo pequé, destaca que aunque su pecado tuvo consecuencias terrenales, la ofensa última es contra Dios. La palabra hebrea para pecado es hata. Implica una falla o un desvío del camino correcto. Versículo 11. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. David teme la separación de Dios, una ruptura en la relación que sería catastrófica. La presencia del Santo Espíritu, que en hebreo es Ruach Kosheka, es vital para la vida espiritual de David. Este versículo refleja un deseo ardiente de mantener la cercanía con Dios y la dependencia total del Espíritu Santo. Versículo 16. Líbrame de la sangre, Dios, Dios Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. David implora ser liberado de la culpa del asesinato.
un pecado grave que requiere una intervención divina para ser redimido. Al ser librado, promete proclamar la justicia de Dios, mostrando un compromiso de alabanza y testimonio de la gracia recibida. El Salmo 50 nos enseña sobre la profundidad del arrepentimiento verdadero. Nos muestra que el reconocimiento del pecado y el deseo de purificación son esenciales para una relación sincera con Dios. En nuestras vidas debemos tener la valentía de enfrentar nuestras faltas, no para vivir en culpa, sino para buscar activamente la misericordia y la renovación en Dios. San Agustín en sus confesiones refleja un espíritu similar al de David en este salmo. Él escribe sobre su propia vida de pecado y su búsqueda de la misericordia divina. San Agustín muestra que el reconocimiento honesto de nuestras faltas y la búsqueda sincera de Dios son caminos hacia la verdadera redención. ¿Qué podemos concluir del Salmo 50? Este himno nos invita a un viaje de introspección y arrepentimiento. Nos recuerda que independientemente de la gravedad de nuestros pecados, siempre podemos volvernos a Dios con un corazón contrito y ser recibidos con misericordia. En este tiempo de reflexión, tomemos el ejemplo de David y busquemos una renovación espiritual profunda, confiando en la infinita gracia de Dios. La propuesta del Evangelio. El Evangelio de este martes, según la liturgia del Evangelio según San Mateo en su capítulo 5, versículos del 43 al 48, es la continuación del relato de ayer. Un discurso que inicia Jesús en el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas. Pero la enseñanza está basada en el Decálogo. Ayer la reflexión fue en referencia al quinto mandamiento. Hoy se termina el capítulo 5 con una reflexión haciendo referencia a nuestra relación con nuestros enemigos. Miremos el versículo 43. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Podemos decir que las Sagradas Escrituras dicen respecto a nuestra relación con el prójimo, está consignado en el libro del Levítico en el capítulo 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahvé. Pero respecto a la relación con los enemigos, la Biblia no dice nada, parece ser una adición farisaica. En la relación de amor se mezclan sentimientos, práctica, bendición, oración, deseos de bienestar que deben extenderse tanto por los amigos como por los enemigos y se da en el sentimiento cristiano. Respecto a la palabra amor, los griegos son expertos. Han dividido los distintos afectos y sentimientos de amor y les han dado su respectivo nombre. El amor a Dios, amor, pero por su cultura, es una relación o sentimiento carnal de atracción sexual, erótico y se llama eros. Otro sentimiento de afecto, de lealtad que desarrollamos en la familia, entre amigos o compañeros, incluso la mascota, como aquel deseo de apoyo, de entrega por el otro, un sentimiento que se va adquiriendo por el tiempo a medida que se va conociendo al otro, se denomina storge. Existe un amor en donde se promueve el bien común, la solidaridad, nuestra relación social con el otro, muy cercano a la amistad, moviéndonos a ser amables, a trabajar en equipo,
a ese gesto y sentimiento le llamamos filia. Por último, tenemos otro concepto de amor, un sentimiento de un amor incondicional, reflexivo, dirigido y con deseo de bienestar hacia el ser que se ama, desde un punto de vista tanto filosófico como religioso, con una connotación de divinidad y devoción. A este sentimiento los griegos lo denominan ágape. El sentimiento que nos trae el griego original de este relato es agapeseis y agapate, el amor que acabamos de explicar. Si quieren volverlo a escuchar, entonces es un sentimiento de un amor incondicional, reflexivo, dirigido y con deseo de bienestar hacia el ser que se ama, desde un punto de vista tanto filosófico como religioso, con una connotación de divinidad y devoción. Ágape. Esta explicación nos ayudará para saber qué sentimiento podemos dar en cada caso. En este, el amor a nuestros enemigos, que no es el mismo sentimiento que compartimos con el hermano, el padre, el hijo o nuestra pareja. Es el sentimiento ágape, es la buena voluntad, la benevolencia y el placer voluntario en el objeto del amor. Implica fidelidad, compromiso y un acto de la voluntad. Se distingue de los otros tipos de amor por su elevada naturaleza moral y el carácter fuerte. Amar a nuestros enemigos es algo que nace de las emociones del corazón y también de la voluntad. Es algo que tenemos que estimularnos a hacer. Es una victoria sobre lo que le sucede instintivamente al hombre natural. Es una decisión de la mente con la cual conseguimos esta invencible buena voluntad aún para los que nos hacen daño u ofenden. En el camino de Dios, todos somos hermanos, hijos del mismo Padre, a quienes Él ama por igual. El amor cristiano que se marca en la comunidad de Jesús es de carácter supernatural, superior a cualquier otro sentimiento. No es normal tener disposición absoluta para amar a los enemigos. Este sentimiento es propio del que es cristiano. Y miremos el último versículo, el versículo 48. Vosotros pues sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Jesús nos sugiere ser perfectos. El término utilizado por el autor es teleioi, teleios, perfectos y perfecto, es decir, completo. Y en el sentido de teleios, un hombre que ha alcanzado su plena estatura, su madurez en conocimiento. Este tiempo de camino de la vida pública de Jesús nos sugiere sacar la imagen de Dios misma establecida en nuestra alma desde el día de nuestro nacimiento. El Señor nos pide reconciliación, poniendo la mente en la meta del reino de los cielos, como galardón para quienes están capacitados de amar sin medida. Dice Dios que quienes nos odian, quienes nos hacen daño y quienes traman el mal contra nosotros necesitan ser amados. Necesitan de nuestro amor para que conozcan a Dios, lo amen y lo sigan. Solo así se continuará construyendo un mundo de paz y amor. Esto es lo extraordinario que Dios quiere de nosotros en su plan de salvación. Profundicemos más en el texto que hemos proclamado en este día. En este pasaje del Evangelio de Mateo, Jesús continúa su sermón del monte, presentando una enseñanza radical sobre el amor y la perfección cristiana. Este fragmento se sitúa dentro del contexto más amplio de la antítesis, donde Jesús reformula la ley tradicional judía
por su interpretación más profunda y espiritual. Miremos el versículo 43. Jesús empieza citando una enseñanza común de su tiempo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Mientras que el mandato de amar al prójimo es bíblico. Ya lo vimos, Levítico 19:18. La segunda parte, odiarás a tu enemigo, no se encuentra en la ley mosaica, pero refleja una interpretación restrictiva y una mentalidad común en ciertos círculos judíos de la época. Versículo 44. Jesús contrasta esta enseñanza al decir: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persigan. Esta enseñanza rompe con el ciclo de odio y venganza, promoviendo un amor incondicional y una actitud de perdón. Aquí la palabra griega agapate se usa para el amor indicado, indicando un amor desinteresado o sacrificial que busca el bien del otro sin esperar nada a cambio. Versículo 45. El motivo de esta enseñanza es que al amar a los enemigos y orar por los seguidores, los discípulos se asemejan a Dios Padre, quien es imparcial y generoso. Hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Jesús llama a sus seguidores a imitar la bondad indiscriminada de Dios. Versículos del 46 al 47. Jesús subraya la diferencia entre la conducta común y la que Él propone: amar solo a los que nos aman y saludar solo a los hermanos es algo que también hacen los publicanos y gentiles, muchos considerados pecadores o fuera del pacto de Dios por los judíos. Jesús desafía a los suyos, a sus seguidores, a superar estos estándares básicos y limitados del amor. Versículo 48. Finalmente, Jesús cierra esta sección con un llamado a la perfección. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Aquí la palabra griega teleios implica plenitud, madurez y completa integridad en el amor y las virtudes, reflejando la naturaleza de Dios en nuestra vida cotidiana. ¿Qué podemos concluir? El llamado de Jesús a amar a los enemigos y orar por los perseguidores es una de las enseñanzas más desafiantes del Evangelio. Esta instrucción no solo pide una actitud contracultural de amor y perdón, sino que también nos invita a vivir de una manera que refleje el carácter de Dios mismo. La perfección a la que Jesús nos llama no es una perfección moralista o legalista, sino una plenitud de amor que abarca a todos sin exclusión. Al vivir esta enseñanza nos convertimos en verdaderos hijos de Dios, manifestando su amor y misericordia en el mundo. En un mundo marcado por divisiones, resentimientos, venganzas, el mensaje de Jesús nos ofrece un camino hacia la reconciliación y la paz. Nos desafía a superar nuestras limitaciones humanas y a abrazar un amor que transforma tanto a quien lo da como a quien lo recibe. San Juan Crisóstomo, uno de los padres de la Iglesia, comenta sobre este pasaje diciendo: cuando amamos a nuestros enemigos, estamos por encima de la naturaleza humana y somos semejantes a Dios. Esta llamada a la semejanza divina a través del amor incondicional es la esencia del discipulado cristiano y el fundamento de una vida que busca la verdadera justicia y santidad. Para todos un feliz día, que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición.
Felicidades y a dar ese paso de amar a nuestros enemigos. Bendiciones.